transformarnos, de hacernos hombres y mujeres a la imagen de Dios. Ese es el plan y el propósito de Dios. Hoy, en este día, quiero recordarles que el día domingo vamos a tener la primera Santa Cena del año, así que los esperamos. Y el domingo siguiente tenemos bautismo. Ya hay unas 9, 10 personas que se anotaron para el bautismo, así que va a ser una celebración este domingo y el domingo subsiguiente. En este día vamos a continuar con nuestro estudio del libro de los Hechos, después de haber hecho una pausa antes de terminar el año y comenzando la primera semana del año, que fue conociendo o aceptando la voluntad del Señor. Y ahora vamos a continuar con nuestro estudio del libro de los Hechos, pero antes de entrar al mensaje en sí, es bueno hacer mención de ciertas cosas. Primero, el estudio de hoy, el sermón que vamos a compartir, es un sermón que lo vamos a dividir en dos partes, hoy y el domingo, como hacemos mayormente siempre, por la dimensión que tiene, por lo largo que tiene cierto pasaje y todo el contenido que tiene esta enseñanza. Y después lo bueno que nos va a enriquecer mucho en el conocimiento de las verdades de Dios. Es muy importante esto. Es muy importante conocer. Dice la palabra: conocerás la verdad y la verdad te hará libre. Es muy importante conocer en profundidad la palabra de Dios. Es muy importante saber qué es lo que Dios nos dejó revelado en las Escrituras, para poder entender dónde estamos parados, qué es lo que está sucediendo en el mundo hoy en día. Sabemos que el mundo está al borde del colapso. Sabemos que hay rumores de guerra por todos lados. Sabemos que el otro día estaba escuchando lo que estaba pasando en Puerto Rico. En Puerto Rico dice que desde fin de año hasta la fecha ya hubo más de 50 terremotos seguidos. Algo que nunca en la historia ocurrió. La palabra habla de sequía. Está ocurriendo en Australia. Nunca en la historia se cree que el año 2019 fue el año más caliente en la historia de la humanidad. Nunca hubo una temperatura tan elevada. Lo que está sucediendo en el mundo es increíble. Hace poco en Venecia estaba tapada por agua. Hoy Venecia está en la sequía total. Lo que está sucediendo en el mundo es algo alarmante. Nos está hablando de lo que está sucediendo, pero también no solamente tenemos que recordar que la palabra de Dios dice que en los últimos tiempos se levantarán muchos falsos, mucho falso evangelio, muchas falsas iglesias, muchos falsos pastores, muchos falsos apóstoles, muchos falsos profetas. Y esto es algo que lo hemos visto a un nivel nunca antes visto. Hoy en día dice la palabra de Dios que en los últimos tiempos la palabra de Dios va a escasear la palabra de Dios. Escaseará la palabra de Dios en los últimos tiempos. Ahora, uno podría decir, bueno, pero las redes sociales, el internet, la palabra de Dios está por todos lados. Ahora, el tema es que la palabra de Dios está escaseando. La palabra de Dios. No el evangelio acomodado, disfrazado, distorsionado, hecho a la necesidad de la gente. No,
La gente no necesita un evangelio a su manera. La gente necesita la palabra verdadera, santa, que confronta, que te llega profundamente al corazón. Eso necesita la gente. Pero hoy en día se ha introducido tanto dentro de las iglesias la economía, el dinero, donde hoy vemos que las iglesias lo único que le preocupa es las finanzas, el mostrarse socialmente como una iglesia poderosa, pero nos hemos olvidado de las verdades de Dios. Esas verdades que muchas veces nos duelen, nos lastiman, nos confrontan, pero dice la palabra que no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Yo estoy seguro, segurísimo, que estamos viviendo los últimos tiempos. Eso no se puede discutir. No se puede discutir. Ningún hombre sano en la teología, en el conocimiento de la palabra, puede discutir esto. Lo sabe todo el mundo. Que los tiempos que vivimos son tiempos determinantes. No sabemos cuánto será este último tiempo. No sabemos si serán 5 años, 1 año, 1 día, 1 mes, 10 años, 20 años, 50 años. No lo sabemos. Pero la sociedad en este último tiempo ha dado pasos vertiginosos hacia un abismo destructivo como nunca antes. La sociedad está al borde de un colapso. Así que creo que debemos prestar atención a la palabra de Dios. Y en el caso de hoy, nos encontramos donde dejamos la última vez. Este es nuestro sermón número 64 del libro de los Hechos, donde Pablo está en Éfeso. Esto es el capítulo 19 y vamos a leer desde el capítulo 9 en adelante. Vamos a leer el 9, el 10, el 11 y el 12. En realidad me gustaría leer todo el contexto para que podamos ver las diferencias, pero no sé hasta dónde vamos a llegar. Y dice Hechos capítulo 19, versículo 9: y endureciéndose algunos, no creyendo, maldiciendo el camino delante de la multitud, se apartó Pablo de ellos y separó a los discípulos, discutiendo cada día en la escuela de uno llamado Tirano. Y así continuó por espacio de 2 años, de manera que todos los que habitaban en Asia, judíos y griegos, oyeron la palabra del Señor Jesús. Y hacía Dios, diga conmigo, hacía Dios milagros extraordinarios por mano de Pablo, de tal manera que aún se llevaban a los enfermos los paños y delantales de sus cuerpos, y las enfermedades se iban de ellos y los espíritus malos salían. Hasta ahí. Ahora encontramos que Pablo está predicando en Éfeso. Se encuentra con un grupo de personas que no habían recibido la venida del Espíritu Santo sobre su vida. Eso lo vimos antes de terminar el año. Y nos encontramos que Pablo estaba predicando, y mientras predicaba Pablo dice que había personas que se oponían al mensaje de Pablo. Entonces Pablo, alejándose de la sinagoga, Pablo se fue a predicar a una escuela de un tal Tirano. Se cree que Tirano era un filósofo que tenía una escuela donde enseñaba filosofía, y en ese lugar, en cierta hora, se cree que de las 11 de la mañana a las 3 de la tarde, donde no se ocupaba por el calor del día, se la prestaban a Pablo para que Pablo pudiera
enseñar la palabra de Dios. Dice que Pablo estuvo en Éfeso aproximadamente 2 años y algo. En ese lugar donde Pablo estuvo, dice que predicó la palabra de Dios. Pero fíjate algo, dice que le predicó a todos los que habitaban en Asia, siendo judíos y griegos, oyeron la palabra del Señor. Dice que todo Asia escuchó el mensaje. No todo el que escuchó el mensaje fue salvo. No toda persona que escucha la palabra de Dios es salva. Mucha gente escucha la palabra de Dios, pero no la recibe, no la cree, no la acepta en su vida. Por eso dice que cuando nosotros estemos delante de Dios, Dios nos va a preguntar: cuando escuchaste la palabra, ¿abriste o cerraste tu corazón? Dice en Hebreos: cuando oigas la palabra de Dios, no endurezcas tu corazón. Ahora dice que Pablo, mientras estuvo ahí por un lapso de 2 años, dice que predicó la palabra a todos los habitantes. Mire el énfasis que Pablo tenía, la motivación de predicar la palabra de Dios. El deseo que Pablo tenía, lo que Pablo era movido a predicar la palabra de Dios. Ahora, yo titulé este mensaje: Dios respalda la misión encomendada a Pablo. Pablo había sido encomendado por Dios para hacer cierta tarea, que era la tarea de predicar la palabra de Dios. Dios a todos nosotros nos envió a compartir el mensaje de las buenas nuevas. Todos nosotros somos la iglesia, somos los que debemos compartir el mensaje de las buenas nuevas, con testimonio, con estilos de vida cambiadas, con la palabra de Dios. Es importante eso, mi hermano. Ahora, Dios, en este caso, Dios estaba respaldando la vida de Pablo para que lo que Pablo estaba haciendo tenía que ser crucial. Y es importante esto porque vamos a hablar en esta tarde, en esta noche, vamos a hablar de milagros. Algo que a todos nosotros muchas veces nos interesa. Muchas veces le hemos pedido a Dios un milagro. Muchas veces estamos esperando un milagro. Ahora, es importante hablar de milagros. ¿Y por qué hablar de milagros? Porque hoy en día se habla tanto de milagros. Tú escuchas por ahí campañas de milagros, campañas de sanidad. Venga a recibir su milagro, venga a recibir su sanidad. Escuchas por ahí que la gente vende milagros, recibe milagros. Todos hablan de milagros. Ahora, si nosotros nos enfocamos en la palabra de Dios, ¿qué es lo que usted tiene que hacer? Enfocarse en la palabra de Dios. ¿Cuánto de eso, de los milagros, habla la palabra de Dios? ¿Y qué habla la palabra de Dios con respecto a los milagros? ¿Qué es lo que la palabra de Dios dice de los milagros? ¿Para qué son? ¿Qué es lo que hacen los milagros? ¿Y sabe qué, mi hermano? Hay ciertas situaciones que nosotros tenemos que en esta noche prestar atención. Primero, hubo un gran hombre que caminó en la tierra que se llamó Juan el Bautista. Juan el Bautista fue dicho por Jesús el mejor de todos los profetas, el hombre más increíble
de todos los profetas que hubo. Pero ustedes saben que Juan el Bautista nunca hizo un solo milagro. Uno solo. Ni uno solo. ¿Por qué? ¿Por qué Juan el Bautista no hizo un milagro? Dice la palabra que en un momento Herodes tenía miedo de capturar a Juan el Bautista porque la gente lo tenía a Juan como profeta. ¿Está acá conmigo? Dice que la gente lo tenía a Juan como profeta. Entonces, como la gente lo tenía como profeta, Juan el Bautista no necesitaba que Dios hiciera un milagro para respaldar su ministerio. ¿Está acá conmigo? ¿Se da cuenta? Ahora, siempre los milagros que Dios hace son por ciertas circunstancias, por cierta necesidad. Ahora, ¿creemos que Dios siga haciendo milagros? Claro que sí. ¿Creemos que hay gente que entrega milagros? Claro que no, porque Dios no opera de esa manera. Y lo vamos a ver en la palabra de Dios. En una oportunidad, Jesús estaba liberando a un endemoniado. Esto está en Lucas capítulo 11, versículo 20. Lucas 11, 20. Y Jesús estaba liberando a un endemoniado y se empieza a crear una discusión si Jesús echaba afuera a los demonios por Belcebú. Y Jesús dijo: es imposible que un reino esté dividido, no se puede. Entonces Jesús dijo una palabra muy importante en el versículo 20: mas si por el dedo de Dios echo fuera los demonios, ciertamente el reino de Dios ha llegado a vosotros. ¿Está acá? Mira lo que dice. Jesús dice que si lo que yo estoy haciendo se hace por el dedo de Dios, es porque el reino de Dios ha llegado. Los judíos, ellos esperaban al Mesías, y esta venida del Mesías tenía que venir respaldada por milagros sobrenaturales que solo Dios puede hacer. ¿Como cuáles? Resucitar un muerto, caminar sobre las aguas, multiplicar el pan y los peces. ¿Se da cuenta? Ahora, todo esto que sucedió fue pura y exclusivamente necesario para respaldar a la persona de Jesús. Cuando Jesús salió del río del Jordán, dice que el Señor habló y dijo: este es mi Hijo amado en el cual tengo complacencia, a Él escucharlo. Dios tenía que respaldar el ministerio de Jesús. Si nosotros leemos la Biblia en su totalidad, podemos ver que la Biblia tiene 3 focos de milagros. 3 focos de milagros. ¿Cuál es el primero? El tiempo de Moisés. ¿Cuál es el segundo? El tiempo de Elías y Eliseo. ¿Y cuál es el tercero? El tiempo de Jesús y de los apóstoles. Entre medio de eso hubo escasez de milagros. ¿Se da cuenta? ¿Sabe cuántos milagros registra la Biblia? En 3500 años que narra la historia desde Génesis a Apocalipsis. ¿Sabe cuántos milagros hay en la Biblia? ¿Cuántos milagros hay narrados en la Biblia en 3500 años? Y a veces cuando vamos a una campaña y vemos que ocurrieron milagros. ¿Cuántos milagros? Y ocurrieron 80 milagros. ¡Wow! ¿Sabe cuántos milagros hay en la Biblia? 99 milagros. No llega a 100.
99 milagros hay desde Génesis a Apocalipsis. Ahora, cuando usted ve la complejidad de la palabra de Dios y ve que en 3500 años Dios dejó plasmado solamente 99 milagros, creo que Dios está más interesado en otra cosa que en los milagros. ¿Se da cuenta? El problema es que la gente no quiere la otra cosa de Dios, quiere los milagros. La gente no está interesada en el Dios de los milagros, la gente está interesada en el milagro. Lo que mueve a la gente es el milagro. Por eso mucha gente seguía a Jesús. ¿Por qué? Por los milagros. Pero cuando Jesús los desafió en cuanto a tomar la cruz y seguirle, muchos se dieron vuelta y se fueron. Porque la gente quiere el milagro, quiere un Dios. Por eso hoy vivimos en un mundo tan idolátrico. ¿Por qué? Porque la idolatría, ¿qué es? La idolatría es tener un Dios que yo lo puedo hacer, que yo lo puedo manejar, que puede hacer lo que yo quiera. Mi Dios va donde yo quiero. La idolatría es eso. Llevo a la estatua, la llevo al baño, la llevo a la pieza, la pongo en el garage, va donde quiera. ¿Se da cuenta? Yo manejo a Dios. Y ese es el error que la gente hoy en día se está perdiendo por eso. Porque no ha entendido que Él es Señor y Señor. Y Él es Rey de Reyes. Él es soberano, Él es poderoso, hermano. Y nosotros somos los que tenemos que someternos a la verdad de Dios. No cambiar la verdad para hacerle creer a la gente algo. Hermano, yo también por muchos años fui ignorante en muchos ámbitos y aspectos de la palabra de Dios. Hasta que uno va dedicándole tiempo a la Sagrada Escritura y uno empieza a darse cuenta de que hay ciertos errores que tenemos que cambiar, que tenemos que corregir. Entonces podemos ver en un contexto general la palabra de Dios, que Dios no está tanto enfatizando en milagros, sino Dios está enfatizando en cambios de vida. La gente está interesada en milagros, pero la gente no está interesada en santidad. La gente quiere que Dios le haga un milagro, pero la gente no quiere. Dios te quiere dar un milagro, el milagro de la santidad. Ah, no. No quiero eso. No quiero santidad. No quiero compromiso. No quiero estudiar la palabra. No quiero orar. Quiero un milagro. Hermano, los milagros no cambian a la gente. Los milagros no cambian a la gente. Lo que cambia a la gente es el poder del evangelio predicado de la palabra de Dios. Un milagro te alegras, te ayuda, pero no te cambia. Si tú no cambias, hermano, un milagro no te sirve de nada. Entonces los milagros, cuando Dios hizo el milagro con su amigo Lázaro, que estaba muerto, y el Señor lo resucitó. Dígame, ¿dónde está el milagro? Pastor, lo resucitó de los muertos. Sí, pero Lázaro años siguientes murió. Así que pasó 2 veces por la muerte Lázaro. Yo cuando muera, hermano, no me resucite. Deje que vaya con el Señor. Ahora, ¿por qué el Señor lo resucitó a Lázaro? Porque Él tenía que mostrar, Dios tenía que mostrar
el poder, que el poder de la vida está en Dios. ¿Se da cuenta? Pero no necesariamente fue un milagro que cambió la vida de Lázaro, porque dice que después lo querían matar encima. Pobre Lázaro. Ahora, fíjate una cosa. Dice que mientras Pedro estuvo 2 años predicando, dice, y hacía Dios milagros extraordinarios por mano de Pablo. Versículo 11. De tal manera que aún se llevaban a los enfermos los paños y delantales de sus cuerpos, y las enfermedades se iban de ellos y los espíritus malos salían. Ahora nosotros esa práctica la solemos hacer, de orar por los paños y llevarle a los enfermos. Ahora, pero es importante resaltar esto. ¿En qué contexto opera esto? ¿Cómo sucede? ¿Para qué sucede? ¿Esto sigue ocurriendo? ¿No sigue ocurriendo? ¿Cómo pasa? ¿Por qué pasa? Ahora fíjate algo. Dice Pablo, dice que mientras él estaba predicando, Dios hacía milagros extraordinarios. Ahora, fíjate esto, la palabra milagros extraordinarios. ¿Cuántos creen que un milagro es extraordinario? ¿Cuántos creen que un milagro es extraordinario? Todos. Ahora, ¿por qué tiene que decir milagros extraordinarios? No es necesario decir y hacía milagros. ¿Por qué milagros extraordinarios? ¿Sabe lo que significa milagros extraordinarios? Milagros poco común. Milagros de cosas que son justamente hechas en el momento y en el tiempo indicado, que Dios estaba haciendo algo para respaldar a su apóstol. Por eso, si nosotros vemos el momento de los milagros, cuando Jesús dijo: es necesario que esto ocurra porque el reino de Dios ha llegado a ustedes. Dice que los milagros eran extraordinarios. Milagros que son muchas veces. Ahora digo, ¿cuántas veces usted oró para que caiga maná del cielo? ¿Cuántas veces usted le pidió: Señor, dame maná del cielo? Digo, ¿le cayó maná del cielo alguna vez en su vida? No, nunca. ¿Dónde ocurrió este milagro del maná del cielo? En el desierto. ¿En qué contexto? En el contexto donde la gente había salido de Egipto y la gente estaba en el desierto, y en el desierto todo se muere. En ese desierto el Señor hizo un milagro para sostenerlos. ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo cayó maná del cielo? Dice que cuando llegaron a la tierra prometida, el maná cesó. Porque ¿sabe lo que dijo Dios? Ya no más maná, ahora trabaja. ¿Se da cuenta? El milagro fue en un contexto donde la gente no podía trabajar, no podía labrar la tierra, no se podía hacer nada porque era desierto. En ese contexto Dios hizo un milagro, pero cuando ellos pisaron la tierra prometida, dice que el maná cesó. ¿Cuándo volvió a caer maná del cielo? Nunca más. ¿Se da cuenta? Dice que Moisés abrió el mar rojo. ¿Cuántas veces abrió de vuelta el mar rojo? Nunca más. Una vez sola. Dice que Jesús caminó sobre las aguas y Pedro caminó sobre las aguas. Usted ve a Pedro
después caminar sobre las aguas? Nunca más. ¿Por qué Pedro no fue y llamó a la congregación, a la gente, y le dijo: miren el poder de Dios, voy a caminar sobre las aguas, porque el poder de Dios está sobre mí para sanar a la gente, traigan a los enfermos que yo los voy a sanar? Pedro nunca hizo eso. ¿Por qué hoy en día está mal decir: venga a buscar su milagro? ¿Sabe por qué, mi hermano? Porque en la Biblia no hay ningún registro jamás de que los apóstoles llamaron a la gente a recibir un milagro. ¿Sabe cuándo ocurrían los milagros? ¿Sabe cuándo ocurrían? Cuando Dios quería y como Dios quería hacerlo. Por eso dice que Dios hacía milagros, no los hacía Pablo, los hacía Dios. Como que de repente nosotros estamos acá compartiendo la palabra de Dios y Dios esté haciendo un milagro ahí en tu vida. Gloria a Dios. Pero si yo te digo: ven aquí a recibir tu milagro, hermano, eso es herejía. Eso es pecado. Eso es antibíblico, porque nunca los apóstoles invitaron a la gente o llamaron a la gente a una campaña de sanidad, a una campaña de milagro, o venga a recibir su milagro. Nunca. Los milagros los hace Dios como Él quiere, cuando Él quiere. Ellos no tienen el control. Los apóstoles no tenían el control. Dice que en esta oportunidad era tal la manifestación que estaba ocurriendo. Fíjate algo, es importante entender esto. ¿Por qué le pasa esto a Pablo? ¿Por qué? Por eso Jesús, en Hechos capítulo 1, Jesús le dice a sus discípulos, a los apóstoles, a ellos, les dijo: quédense aquí en Jerusalén y esperen que venga el Espíritu Santo, y cuando el Espíritu Santo venga, recibirán poder y me serán testigo en Jerusalén, en Samaria, en Judea y hasta los confines de la tierra. Ellos tenían que recibir un poder que iba a respaldar su ministerio. Un poder que se iba a hacer evidente que ellos eran los enviados de Jesús. Y esto lo vimos a lo largo del libro de los Hechos, lo podemos ver en las cartas, podemos ver cómo Dios obraba en la vida de los apóstoles. Y dice que Pablo, que estaba predicando en Éfeso, él tenía mucha oposición. Ustedes recuerdan ya todo lo que hemos estudiado, toda la oposición que Pablo tenía. Ustedes fíjense que en una de las cartas, en la segunda carta a los Corintios, Pablo, toda la carta, la mayoría de la carta, habla en defensa de su ministerio. Porque la gente decía que Pablo no era apóstol. Entonces Dios respaldaba la vida de Pablo con señales y prodigios. Y dice que en esta oportunidad, en este caso, diga conmigo, en este caso, Pablo estaba en Éfeso. Acuérdese que el libro de los Hechos es un libro narrativo. Narra los sucesos de la iglesia por 30 años. Es como el libro de Éxodo. Narran los sucesos de la salida del pueblo de Israel hasta la tierra prometida. Pero esto no significa, hermano, amén, como hoy has escuchado por ahí, usted de vuelta en su casa que los muros van a caer. Usted de vuelta en su barrio, que yo he visto gente dar vuelta alrededor de la iglesia, alrededor del barrio, para que los muros caigan. Pero si el Señor lo hizo en Jericó, ¿por qué no lo hace hoy? Porque fue un momento necesario de hacer exclusivamente eso.
Pero la Biblia no dice que si el Señor lo hizo en Jericó, significa que también lo va a seguir haciendo como dogma para la iglesia. No. Nosotros no podemos tomar o sacar la Biblia de contexto. No podemos. Amén. Ahora, como que alguien diga: pastor, yo necesito un milagro. La Biblia dice que el Señor conoce todas tus necesidades. Él sabe de lo que tienes necesidad. Y si el Señor quiere hacer un milagro en tu vida, lo hará. Y si el Señor no quiere hacer un milagro en tu vida, no depende de una iglesia, de un pastor, de un... No, me voy a lo de fulano, porque ahí están teniendo campaña de milagros. A ver si le ora y se sana. Eso es idolatría. Eso es un pecado delante de Dios, porque tú no estás confiando en la soberanía de Dios, que Dios va a hacer lo que Él crea que tiene que hacer. Entonces fíjate algo, dice que en esta oportunidad en Éfeso estaba ocurriendo algo extraordinario. Lo dice Lucas, lo narra de tal manera que dice que los milagros eran extraordinarios, algo nunca antes visto, algo que wow, esto es increíble. Esto es increíble lo que está pasando. Hoy, hermano, lo puedes ver por todos lados, lo puedes ver en la tele. Milagros, 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 milagros. La verdad, digo, ¿son milagros? ¿Son milagros? Hace poco se hizo un estudio en Estados Unidos sobre campañas de milagros y sanidades. Y se registraron más de 1.500 milagros. Y un grupo de personas anotó a las 1.500 personas y anotó sus milagros. ¿De qué fuiste sano? De tal cosa, de tal cosa, de tal cosa. Y 3 meses después fueron a visitarlo a la casa. Ninguno de los 1.500 tenía el milagro. ¿Se da cuenta? ¿Qué pasó? ¿Qué sucedió? ¿Perdió el milagro? ¿Perdió la fe? ¿O simplemente fue una manipulación emocional? Un milagro psicosomático, como se lo conoce. Hermanos, yo he visto la mano poderosa de Dios. Yo la he visto, la mano poderosa de Dios. Pero muchas veces me he hecho esta pregunta cuando escucho gente decir: no, yo tengo el don de sanidad. ¿Por qué no estás en un hospital sanando gente? ¿Por qué te tenés que subir arriba de un púlpito y hacer alarde de tu don de sanidad? Si los apóstoles nunca lo hicieron, si en la Biblia nunca se relata nada similar, nada. Fíjate que después de esto viene el caso de los hijos de Esceva, que quisieron echar fuera un demonio en el nombre del Jesús que predica Pablo. Ustedes conocen la historia. Dice que eran 7 y se le tiraron encima, uno solo, encima de los 7, los desnudó, los golpeó y se fueron corriendo desnudos y avergonzados, porque fueron a hacer algo que Dios no mandó a hacer, mi hermano. ¿Se da cuenta? No, voy a ir a orar a alguien para que reciba un milagro de sanidad. ¿Dios te mandó? ¿Dios te mandó? No. Tú puedes orar, pedirle a Dios por la sanidad de esa persona, pero después está en la soberanía de Dios lo que Dios hace.